Me dejaron una pregunta, bueno, unas cuantas preguntas. En los cantos y dedicatorias se enfatiza refugiarse en el Buda. Al refugiarse en el Buda se refiere al príncipe Siddhartha. ¿Quién es el Buda en quien tengo que refugiarme? Primero, no tenemos que refugiarnos en ningún Buda. No es una obligación que tenemos, ni siendo budistas. Nos refugiamos donde encontramos refugio confiable. Y las enseñanzas sobre qué es un Buda y quién es el Buda son descripciones de cómo es, qué es confiable en un ser. Lo que es confiable en nosotros y en otros es la mente despierta. Y nuestra mente en este momento, por lo mucho café que habremos tomado hoy, no está completamente despierta. Porque a pesar de percibir las estructuras y conceptos que nos separan, no ve simultáneamente las infinitas otras posibilidades y la profunda interconexión. Y cuando decimos la infinita interconexión o interdependencia que el Buda percibe, no estamos diciendo que todos somos uno. Esto no es lo que se está diciendo. Uno es borrar y perder las diferencias y ya hacernos un todo. Este uno es otra estructura, otra construcción que niega la diversidad interna. Interdependencia ve la diversidad. Interdependencia implica, por causas y condiciones hay infinita diversidad. Y necesitamos tener infinita diversidad para que el mundo existe. Y cuando decimos que las estructuras nos separan, esto no quiere decir que nos perdemos y ya todos nos disolvemos el uno en el otro y hay una sola conciencia, no. Habrá infinitas conciencias, pero conociéndose interconectadas. Y decir que nos estamos refugiando en esto es, pero ¿cómo? ¿No? Si no tengo una mente despierta y por lo tanto no percibo otra mente despierta porque es más allá de lo que puedo en este momento realmente conceptualizar o captar. Entonces, ¿qué quiere decir refugiarnos en esto? Estos son los refugios finales, en lo que realmente estamos confiando. Y al mismo tiempo tenemos refugios provisionales. Y los refugios provisionales a cuáles se refiere cuando hablamos del Buda son, sí, Buda Shakyamuni, que ya no fue príncipe Siddhartha, sino este continuo mental después de su despertar, que empezó la noche, príncipe Siddhartha, y en la madrugada se levantó desde debajo del árbol, Buda, despierto. Y con todos las que designamos fuentes de refugio, tienen ambas modalidades. Una aproximación
que podemos tomar como una referencia importante. Pero no es en la que finalmente nos estamos refugiando. Y la segunda parte de la pregunta es que cuando veo las representaciones del Buda me hace pensar en las imágenes, íconos de otras religiones. ¿Cuál es la función de dichas imágenes? En el caso del budismo, las imágenes de diferentes Budas, no nada más Buda Shakyamuni, son referentes. Para que no las perdamos de la vista, que existieron seres que lo lograron. Esto no es teórico. Sí hubo quienes llegaron al fin de este camino. Y son representaciones, algunas más simbólicas que otras. Visualizamos algún Buda con 1000 brazos. Los 1000 brazos implican 1000 estrategias, 1000 brazos extendidos hacia las personas. No quiere decir que, qué raro, en algún momento hubo una persona, ¿no? Pero el Buda histórico, que es Buda Shakyamuni, sí queremos tenerlo como un referente porque caminaba por esta tierra y cuando se hace peregrinaje a los lugares donde caminaba es para decirnos, aquí caminaba, en 2 pies como yo. Y el por qué usar estas imágenes básicamente es para cultivar un vínculo personal. Asegurar que no es algo abstracto, teórico, en lo que no creemos realmente, ni sentimos que tiene mucho que ver con nosotros. Y esto de tener un referente y conocer su biografía y reconocer en él cosas que podemos ver en nosotros y después reconocer otras habilidades que no vemos, pero a lo mejor podríamos imaginar, quizás bajo las condiciones correctas, esto podría nacer. Esto, tener este referente, hacerlo vívido, nos sirve como una fuente de confianza. Confianza como parte de la experiencia de refugio. Confianza que esto es posible. No estamos hablando de otra clase de ser. Un creador mientras nosotros somos nada más criaturas, con una distinción tan grande que obviamente no se supera. El Buda era ser humano. Y sí tuvo que pasar por cosas muy fuertes. El Buda perdió a su mamá a los 7 días. Su tía le amamantó. Mientras ella estaba en duelo. Claro que este duelo se transmite. Y honestamente cuando yo leo la historia de las 4 marcas que nunca había sabido que existe la muerte, yo veo que esto es el gran poder de las narrativas. Perdió a su mamá y lo supo. Fue muy explícito. Y su tía Mahaprajapati,
que tuvo un vínculo muy cercano con su hermana, una y otra vez enfatizó: su mamá fue Mahamaya, ella quien le dio a luz. Ella no borraba y ocupaba el rol de otro intentando pretender que nadie murió y que yo sí soy su mamá. Y hay una colección de versos, de poemas, cantos, se llaman gatha, que es canto, versos cantados por las monjas en el tiempo del Buda. Hubo una colección de los versos de los monjes y los versos de las monjas, y solo lo que tenemos y está traducido al español son los versos de estas mujeres. Y en sus versos, la tía, que se llama Mahaprajapati Gautami, y el Buda le decía Gautami, no le decía mamá, le decía Gautami. En sus versos habla de sus experiencias y concluye diciendo, hablando de Mahamaya, quien le dio a luz al Buda. O sea, esta pérdida no fue nada que se ocultó. Y salir del palacio, eso sí es sentir el sufrimiento de los demás muy seriamente. Dejar toda esta zona de confort y deambular y terminar castigándose severamente, físicamente, hasta reconocer que no, esto es un camino extremo, no es el camino hacia donde quiero llegar. Y es un poquito raro que tampoco a menudo se lo representa en la forma de ayuna. En el momento en que él estaba tocando la tierra para llamarla para ser testigo que él sí lo había logrado, él había juntado todas las condiciones a través de tanto este tiempo y que sí sea mi testigo, mi testiga. En este momento, él fue tan severamente delgado que hubo y hay anécdotas de gente pensando que era cadáver. 6 años de estas y lo vemos siempre redondito, llenito. Y no era así. Y sí es importante reconocer que sufrió, se esforzó, y quizás una de las diferencias principales es que él sostuvo sus intenciones. Y nosotros no tenemos que ir por este camino porque él ya nos ha dado el ejemplo. Yo ya exploré este camino hasta el fin y afortunadamente me regresé y les puedo dar pautas para ver por dónde. Cada quien lo tiene que caminar, pero puedo salvarles los años de estar en estos caminos, porque no es ni hedonismo ni castigo, asceticismo. Así que en este Buda sí tenemos un refugio. Pero finalmente, en lo que nos refugiamos es nuestra propia naturaleza búdica. Y quizás la naturaleza búdica de todos los seres. Refugiarse en esto no es confiar y entregarnos y que hagan lo que quieran porque ahí tienen naturaleza búdica dentro de toda la confusión. Sino en nuestras interacciones tener la confianza que aunque no lo ve esté ahí.
y tener la confianza sobre todo que también está aquí, en mí. Y siguiente pregunta, si las primeras fuentes de refugio, padres, nos han lastimado haciéndonos sentir inseguros, pero a la vez siendo las personas a las que teníamos que refugiarnos, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo confiar en un refugio si nuestro primer refugio fue también una causa de dolor? Y de un lado, estas heridas se tienen que trabajar. Y refugiándonos con esta misma necesidad de niños y niñas, no es la manera de trabajarlo. Decirnos que ya tenemos mejores padres o madres no es la manera de hacerlo. Y las maneras de hacerlo son muchas. A veces se requiere trabajo sostenido con muy buen psicóloga o psicoanalista. Muchas veces esto es una condición que necesitamos para procesarlo, entendiendo que esta relación ofrece un tipo de espacio seguro. Debe de. Por esto, tal como los abusos por maestros espirituales, los abusos por psicólogos y psicoterapistas, es un crimen en muchos lugares. Y sí es criminal. Pero investigamos bien, no nos damos como niños y niñas, sino como adultos, encontrando un espacio más seguro, puede ser que se requiere cierto trabajo allá. Y puede que encontramos un contexto en nuestra vida donde encontramos condiciones de seguridad distintas. Ahí procesarlo, mirarlo, verlo. Esto también puede ser parte de este trabajo. Pero el refugio que estamos encontrando o buscando en el camino budista no es el tipo de refugio que tuvimos con los padres. Porque nosotros ya no somos niños. Ya contamos con todas las ocasiones en la vida en la que caminamos con nuestros propios pies. Encontramos nuestras propias fuerzas y fortalezas. Nos sacamos de situaciones poco favorables. Quizás terminamos en otros, pero nos sacamos cuando nos dimos cuenta. Y esto cuenta. Y cuando vamos por refugio o nos refugiamos en el camino budista, es conscientes que tenemos la tarea de estar colaborando y participando en el proceso de construir aquel refugio que buscamos. No es algo que existe ahí, donde ya no tengo que cuestionar nada, ya no tengo que hacer nada. Sálvame. No es así que funciona. Y en la cultura sánscrita se habla de
dos tipos de caminos espirituales o tradiciones religiosas. El camino de los gatos y el camino de los monos o changos. Los gatos, cuando están en peligro, un gato chiquito, una gatita o gatito, ¿qué tiene que ser para estar sacado, para salir del sufrimiento? Relajarse, para que la mamá le agarre aquí y le saca del peligro. Y esto es un modo de vivir la espiritualidad, lo tengo, me va a llevar de aquí. Y nada más confiamos, nada más nos entregamos y alguna fuerza superior nos va a sacar. Y es una manera de vivir esta área de la vida. El budismo no es esto. La otra manera de que se habla en las culturas sánscritas es esto de los changos o los monos. ¿Qué tiene que hacer el bebé mono cuando la mamá le quiere sacar ahí? Tiene que agarrar con 2 brazos y 2 piernas. Agarrarse. El budismo tampoco es esto. Y por lo tanto, lo caminamos de adultos y adultas, que lo somos. Y miramos la ruta por la cual la mamá se fue, viendo que, esto es una buena ruta, y podemos nosotros también, pero nosotros tenemos que agarrar. Y cuando llegamos a la rama que la mamá había soltado, no va a estar en una posición estable como ella la encontró, así que nosotros necesitamos estar ajustando y viendo las circunstancias nuestras, que van a ser un poquito diferentes. Así que el tipo de relación que estamos construyendo con las fuentes de refugio no es el mismo tipo de vínculo como lo que tenemos como referentes de los padres. Otra pregunta: ¿qué lugar o relevancia darle a otros maestros y sanghas con quienes no percibo afinidad, confianza, fuente de protección y sostén en la toma de refugio en la sangha? Ahora el Buda sabemos en qué estamos finalmente refugiando, ¿verdad? En el Dharma es como la descripción de rutas que podemos tomar para salir de peligro o sufrimiento. Una ruta que el Buda tomó, y ya vemos por el movimiento de las ramas todavía algo de sus rasgos, de sus huellas en el mundo, en la forma del Dharma. Y cuando nos refugiamos en el Dharma, de un lado nos refugiamos en todas las estrategias que recibimos del Dharma, todas las perspectivas que nos anima a tomar, todas las enseñanzas. Pero esto también es un refugio provisional. Son 84,000, no sabemos cuáles son más aptas para nosotros. Y podemos hacer unas cuantas prácticas y darnos cuenta, este Dharma, el Buda no lo enseñó para mí, era para otras personas. Y ahí la actitud de tener es que, qué bien que estas otras personas encontrarán ahí un Dharma que le funciona, pero esto no es algo que yo voy a estar practicando, ni necesito, ni quiero. Sin descalificarlo, pero no lo practicamos.
Pero quien tiene que saber esto somos nosotros. Un maestro nos puede decir, pues tú no conoces todos los 84,000 porque ya solo llevas 30 años en el Dharma. Yo que llevo 32, que no llevo 32, pero digamos, pues hay estos otros. Quizás intenta alguno de estos, quizás te sirva. Y podemos ahí tomar rutas. Pero finalmente, quienes necesitamos evaluar si el Dharma, aquel Dharma que estamos recibiendo funciona para nosotros, somos nosotros. Y quienes los tenemos que practicar somos nosotros. La herramienta no se aplica a nosotros, nosotros la agarramos y la utilizamos. Y aquí el refugio final, en lo que realmente nos refugiamos, es el Dharma hecho vivo en nosotros. En forma de confianza. Y refugiándonos en el Buda, este primer fuente de refugio, sí nos brinda confianza. Refugiándonos en el Dharma, nos brinda confianza en las herramientas y en nosotros, nosotras que sí los podemos aplicar, y al tener más estrategias y más recursos tendremos más confianza. Tendremos más seguridad. Precisamente porque sabemos que contamos con más recursos. Yo no estoy desprotegida frente a la vida como era de niña. Tengo habilidades. Las tengo ubicadas en mí cada vez más. Por mi práctica, por mi reflexión, por mis experiencias, tomando esta óptica y ensayando las estrategias en la vida. Y esto nos da cierta seguridad interna. Y nos da capacidades. La Sangha está representada por toda la comunidad en todas las direcciones. Y el Buda habló de la comunidad budista como el círculo cuádruple de la comunidad budista. Monjes, monjas, laicas, laicos. Esta es la comunidad en su forma más expansiva. Y no nada más la Sangha de este momento. La comunidad del pasado, la comunidad del futuro. Y esto nos puede ayudar en sentirnos no solos en todo esto. Vamos acompañados por muchos otros haciendo sus pruebas y ensayos, y puedo yo aprender de sus experimentos en el transcurso de hacer el mío. Y esta Sangha de las 10 direcciones, sí, claro, está conformada también en comunidades más pequeñas, comunidades que no ocupan todos los territorios donde hay comunidades budistas. Y tal como habrá comunidades budistas que quizás si hacemos peregrinaje a la India y vas a los lugares de peregrinaje, ves gente de muchas diferentes partes del mundo y no escuchas sus conversaciones o no entiendes sus conversaciones.
porque desconoces el idioma. Pero te puedes regocijar que están ahí, encontrando algo para ellos. Y sentir que qué bien, que somos muchos, diversos, practicando diferentes dharmas para que haya muchos dharmas diferentes disponibles para las generaciones futuras y para los de hoy. No vamos a poder practicar todos, desconocemos el idioma. Y esta misma actitud podemos tener cuando hay otras comunidades que están viviendo un budismo distinto de lo que nosotras o de lo que tú estás practicando. Nuestra misión no es crear algo monolítico. Nuestra aspiración es despertar y generar en nuestro alrededor condiciones para el despertar de otros. Y no estamos aquí queriendo convertir todas a nuestras perspectivas. No habrá nadie a decirnos cuando nos equivocamos cuando esto sucede. Y también no habría nadie obligándonos a aclarar muy puntualmente por qué pensamos que esto es el modo apropiado para nosotros en este momento. Tal como el Buda descubre el camino cuando ve, no, esto es muy extremo. Esto es muy ortodoxo, esto es muy rígido, esto es muy cerrado, esto no. Y esto es demasiado, ¿no?, hedonista o lo que fuera. Y esto nos ayuda en orientarnos y aclarar para nosotros que en nuestras condiciones, desde nuestras perspectivas, sí tiene sentido. Así que están ahí como parte de esta gran masa de humanidad bonita, que existe ahí como una sensación de estar conectados, pero no tenemos que preocuparnos por rechazarlos o refutarlos o convertirlos o descalificarlos. ¿No? Están ahí para quienes necesitan esto. Y nosotros estamos aquí porque necesitamos esto. Y no es que hay un esto que necesitamos y lo encontramos y listo, sino que seguimos continuamente en este diálogo entre contexto y nosotros. Las circunstancias del momento que estamos viviendo y lo que nosotros podemos aportar. Y por lo tanto, sí, el Dharma ha cambiado, la forma de presentar el Dharma ha cambiado enormemente desde el inicio. Pero de ser una tradición milenaria, la autopresentación es que no, todo esto vino del Buda, él dijo esto, no dijo estas otras cosas, solo dijo esto. Y los comentarios sobre textos, en una tradición muy textual como el budismo, tenemos los textos raíces fundamentales, no se rechazan, se reinterpretan. ¿Cómo? Mira el nombre más común de un comentario. Una lámpara para este texto. Yo no estoy cambiando nada. Yo no estoy interpretando nada. Yo no estoy ajustando la presentación para que sea más apto para estas condiciones. Yo nada más estoy dando luz a lo que hay. Y esto es porque es una tradición muy conservadora en el sentido de conservamos lo que recibimos del Buda. Pero conservar lo que recibimos del Buda requiere continuas traducciones. Traducciones del idioma y traducciones contextuales. En la época del Buda, el clima no estaba cambiando precipitadamente. Ahora sí.
Entonces, ¿qué tenemos en el Dharma que nos permite responder a esta situación absolutamente planetaria, urgente, que está generando y va a generar muchísimo sufrimiento colectivo? Lo que el Buda no indicó específicamente qué hacer no quiere decir que nosotros no tenemos la tarea de decir qué de estas estrategias y recursos son relevantes para esta situación y cómo las aplicamos. Así que este proceso de ver cómo estamos viviendo, generación tras generación, quiere decir que va a verse diferente. Y qué bien, porque no sería nada relevante para nuestro mundo si fuera entonces el Buda dando todas sus analogías con cosas agriculturas y mercantiles que para muchos no nos habla. O por ciertos sectores de la sociedad más que otros, por donde andaba. Así que cuando hablamos de sangha, estamos hablando de este intento colectivo de mantener relevante y vivo el Dharma. Y esta comunidad se está conformando por las participaciones de cada quien se refugia y se suma a esta comunidad que es la sangha.